Yo que vosotros no me haría muchas ilusiones con PlayStation 6 y la próxima Xbox. Sí, así de claro soy, amigos. Y es que entre los rumores sobre un posible retraso a 2029 por escasez de RAM más la información que se baraja en torno a las especificaciones de cada consola, creo que hay que moderar nuestras expectativas en la siguiente generación si pensamos que peor que la presente no podrá ser. Y en este vídeo te cuento los motivos por los que creo que deberíamos tener cautela con todo lo que apunta a ser la Next Gen, por si finalmente no termina siendo lo que muchos y muchas deseamos. Pero no sin antes recordaros que si os mola este tipo de contenido y queréis apoyarlo, podéis hacerlo dejando un buen like, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita para estar atentos de todo lo que vaya trayendo por aquí. Y ahora sí que sí, sin más dilación, comenzamos. Vale, vamos a ver. Como comentaba al inicio del vídeo, la siguiente generación bien podría no ser tan increíble como a muchos nos gustaría. Y es que, en mi opinión, hay varios factores que deberían mantenernos con los pies en el suelo para luego no llevarse decepciones y malentendidos innecesarios. Y como siempre, también aclaro que, al margen de la información que deje, todo esto es mi opinión y, por tanto, no tienes por qué estar de acuerdo. Así que te invito a que me dejes por comentarios cuál es la tuya y si tienes otro tipo de idea al respecto. Bien, dicho lo cual, me gustaría empezar por la fecha de lanzamiento de la ya mencionada Next Gen, y que por la información más reciente que ha ido surgiendo en estas últimas semanas, y que si bien nada está claro del todo y las circunstancias podrían cambiar, lo que se sabe hasta ahora es que llegaría más tarde de lo esperado. Vamos, que de ser cierto todo lo que sale últimamente, podéis olvidaros de tener nuevas consolas a finales del año que viene. Y esto se debe a que, al parecer, el insaciable crecimiento de la IA y su gran apuesta por parte de numerosos mercados y compañías habría desembocado en una consecuencia colateral que afecta directamente a las próximas consolas tanto de Sony como de Microsoft. Y estas consecuencias tienen que ver directamente con la escasez de la RAM. Y es que la explosión de la demanda de servidores para entrenar y ejecutar modelos de IA ha absorbido una parte enorme de la producción mundial de chips de memoria. Dicha explosión podría provocar, entre otras muchas cosas, que si se mantuviese la fecha establecida para finales de 2027 como lanzamiento de las nuevas consolas, ambas compañías se verían obligadas a venderlas con un precio desorbitado debido a este mismo motivo del que os hablo. Por lo que, y estos solo son rumores, ambas compañías habrían decidido retrasar el lanzamiento de sus respectivas consolas hasta al menos 2028 o incluso 2029. Todo ello con la idea de ir viendo la evolución de todo este asunto y confiar en que en algún momento, bien sea por el colapso del mercado de la IA o bien por un desinterés del mismo por X motivos, la memoria RAM vuelva a estar disponible sin problemas y pueda ofrecer unos precios, vamos a decir, menos agresivos. Vale, todo esto son evidentemente muy malas noticias para nosotros, los jugadores, pero es que pienso que, de ser esto cierto, el escenario en el que podríamos encontrarnos sería incluso peor de lo esperado. Porque por un lado, si esto no deja más que retrasarse, las consolas presentes empezarían a ser un lastre para muchos estudios que podrían verse limitados creativa y tecnológicamente. Pero bueno, esto es casi lo de menos, y es que el verdadero problema es que esta escasez de RAM ya no solo afectará a la Next Gen, sino que hoy mismo ya podríamos empezar a vivir las consecuencias de esta circunstancia. Es decir, que si para este año en algún momento, por ejemplo, PlayStation 5 termina valiendo 50 o 100 euros más de lo que vale ahora, no me sorprendería en absoluto. Así que te aconsejo que si tú, que estás viendo este vídeo, quieres hacerte con una consola de actual generación, no esperes demasiado y te hagas con una lo antes posible, porque si te esperas un poco más probablemente debas pagar un precio aún mayor del que ya tiene establecido. Genial, pues si pensabais que aquí acababa todo, esperad a ver cuando os hable del mercado del PC. Y es que la escasez de la memoria RAM también está afectando naturalmente a este mundillo, hasta el punto en el que numerosas empresas ya ofrecen en sus tiendas tarjetas gráficas y productos de anteriores generaciones. Es más, de seguir esta tendencia al alta en los precios, muchas compañías deberán de tomar decisiones cuanto menos comprometidas, como volver a los 8 GB de memoria RAM en vez de los 16 a los que ya estábamos acostumbrados. Vamos, un escenario completamente desalentador teniendo todo esto en cuenta. Pero bueno, oye, por arrojar algo de luz, si es que lo podemos considerar así, existe un punto a favor dentro de toda esta situación y tiene que ver con la optimización de los juegos que llegarían al mercado próximamente de seguir por este inquietante camino. Y es que esta sería una muy buena oportunidad para que los estudios se pusieran las pilas con la optimización de los juegos, al menos en PC. Y es que últimamente, por algún motivo, la mayoría de estudios no parecen atinar muy bien en ofrecer una versión para ordenadores que funcione bien de lanzamiento, sin tener que tirar de posteriores parches y arreglos de más de 60 GB. Con estos recortes en las especificaciones técnicas
gráficas de nuestros dispositivos, los desarrolladores deberían de hacer auténticos malabares para hacer que, sí o sí, sus juegos funcionasen en sistemas que hace años que están anticuados. Una de dos, o salen aún peores juegos con optimizaciones más chapuzas, o consiguen ofrecer versiones que funcionen sorprendentemente bien a pesar de las limitaciones actuales. Bien, pues esto sería todo en relación a la escasez de la RAM y su impacto en el mercado de PC y consolas. Pero dejando eso a un lado y centrándome en lo que pueden ofrecer las nuevas consolas en sí, me gustaría bajar las expectativas en cuanto a lo que quizás muchos y muchas pueden esperar. Y es que si hay una gran verdad es que, por dura que pueda sonar, hemos de aceptar cuanto antes que muy probablemente ya nunca vayamos a ver un salto gráfico tan bestia como lo vimos de PS2 a PS3 e incluso de PS3 a PS4. ¿Qué quieres decir con esto, Isma? ¿Que la PlayStation 6 será en realidad una PS5 2.0 o una PS5 Pro 2? No exactamente, pero lo que sí me gustaría que se entendiera es que evidentemente habrá un salto y evolución en muchos aspectos, sin embargo, la mayoría irán más relacionados con detalles y aspectos que quizás no sean tan notables de primeras, por lo que a simple vista es posible que no veamos un claro cambio de generación. Vamos, que los juegos se verán increíbles, pero casi no se podrá discernir la diferencia entre un juego de la presente generación con uno de la próxima. En otras palabras, solo los jugadores más hardcore o menos casuals realmente podremos apreciar los cambios y mejoras que PS6 y Xbox Next pueden ofrecer. Y con esto no digo que la siguiente generación vaya a ser una mierda, ni mucho menos. De hecho, es probable que las compañías no cometan los errores que sí han hecho en esta generación. Y veamos, por ejemplo, más exclusivos de PS6. Y es que uno de los principales motivos por los que esta generación nos quejamos de que Sony casi no tiene juegos de PS5 es que a inicios de esta se empeñaron en que ciertos estudios debían apostar por juegos como servicio en lugar de dedicarse a lo que mejor se les da a hacer, que son experiencias single player con una rica narrativa y propuesta jugable interesante. Así que habiendo aprendido la lección sobre lo que los jugadores realmente queremos, es muy probable que tengamos un mayor número de exclusivos de estudios a los que esta generación ni les hemos visto el pelo, como es el caso por ejemplo de Bend Studio, uno de los estudios afectados precisamente por este empeño de PlayStation en querer lanzar juegos multijugador que nadie pidió. De manera que, teniendo todo esto en cuenta, tendremos una de cal y otra de arena con PS6 y Xbox Next. Por un lado, como comento, no veremos un salto gráfico excesivamente bestia, al menos no en los primeros años de vida de la consola. Pero por el contrario, sí es altamente probable que tengamos más juegos exclusivos de PS6, aunque quizás no se sientan tan next gen como nos gustaría. Pero amigos, tenéis que entender que todo esto es una cuestión tecnológica de los tiempos que vivimos. No es que Sony o Microsoft busquen tocarnos las narices con juegos que no evolucionen tanto gráficamente. Si por ellos fuera, el salto gráfico sería mucho mayor, pero se topan con un techo al que nos estamos aproximando. Un techo gráfico que antes o después acabaremos alcanzando. Así que en resumen, por un lado tenemos que las consolas Next Gen probablemente tardarán más de lo esperado en aterrizar en las tiendas de todo el mundo, aunque se comenta que Sony todavía mantiene sacar PS6 a finales del año que viene, pero bueno, todo se irá viendo. Y por otro lado, con dicha generación, debemos moderar nuestras expectativas con los juegos que veremos y su salto tecnológico con respecto a lo que tenemos ahora. Es decir, que podemos dar por seguro que, si en esta generación nos quejábamos de que todavía siguen saliendo juegos para PS4, en la siguiente generación tendremos a un PS5 y Xbox Series para rato. Y con todo esto no quiero ser desalentador, solo describo una posible realidad basándome en lo que hemos ido viendo a lo largo de estos años. Así que hay que aceptarlo, amigos. Quizás las cosas no vayan a salir como nos gustarían, pero eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Se vienen juegos muy prometedores los cuales aún ni conocemos, que seguro estoy de que harán que la próxima generación valga mucho la pena. Y los juegos, a fin de cuentas, es lo que verdaderamente nos importa a los gamers como tú y como yo. Así que al menos por ese lado podemos estar algo más tranquilos, si no tenemos en cuenta los múltiples despidos a gran escala que no dejan de producirse después de 3 años y que no parece que vayan a cesar pronto. Pero ese es otro tema. En fin, dicho lo cual, me gustaría que ahora fueseis vosotros y vosotras quienes me dejarais por comentarios qué opináis al respecto. ¿Sois un poco más optimistas en relación a todo lo que os he explicado? ¿Pensáis que la Next Gen nos sorprenderá con un salto gráfico mayor del que esperamos? Sea como sea, a mí solo me queda por recordaros que si os mola este tipo de contenido y queréis apoyarlo, podéis hacerlo dejando un buen like, suscribiéndoos al canal los que aún no lo estéis y dándole la campanita para estar atentos de todo lo que vaya trayendo por aquí. Sin más me despido y os recuerdo que si vosotros queréis, nos vemos en un próximo vídeo.